Atención a todos los beneficiarios del Seguro Social. Tenemos noticias de última hora que no pueden pasar desapercibidas. Pues en un mundo lleno de incertidumbre, es crucial estar al tanto de cualquier actualización que pueda afectar nuestra estabilidad financiera y nuestro bienestar. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? ¿Hay cambios importantes en el horizonte que debemos conocer? No te preocupes, estamos aquí para mantenerte informado y proporcionarte toda la información relevante que tú necesitas. No te pierdas ni un segundo de este video. Quédate hasta el final con nosotros para obtener todos los detalles. No te olvides de compartir esta noticia con todos tus seres queridos que sean jubilados. Pues no te olvides también de darle un me gusta a nuestro video. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para que nuestra información llegue a ti de primera mano. Pues tal y como suena esto, señores, el 36% de los jubilados estadounidenses afirman que reciben menos ingresos del Seguro Social de lo que esperaban. Pues aquí vamos a hablar por qué es un gran problema y 3 consejos para poder evitarlo. Cuando se trata de la noción de expectativa versus la realidad, especialmente en lo que se refiere a la desilusión en la jubilación, las cifras realmente cuentan la historia. En la información que podemos encontrar por parte de una encuesta nacional de jubilación del diciembre del año 2023, la compañía de seguros y servicios financieros descubrió que los gastos básicos de vida representan más de la mitad, un 35% de los presupuestos de los jubilados. Sin embargo, los trabajadores esperan que estos gastos promedien solo el 42%. Y lo que es más, los pagos del Seguro Social, en muchos casos, no alcanzan lo que esperaban ver realmente. En más de un tercio de los casos, el 36%, los jubilados informaron que reciben menos beneficios de seguridad social de lo esperado, en comparación con el 9% que afirma recibir más y el 56% que cobran más de lo que anticipaban. Y es que ese 36% podría crecer. Se espera que el Seguro Social se quede sin efectivo para el año 2033, momento en el cual es posible que los beneficios ya no se logren pagar en su totalidad. Se proyecta que los beneficios del Seguro Social se verían reducidos por lo menos un 23%. En dólares y centavos, los beneficios anuales se reducirían en $17,400 para una pareja típica de recién jubilados con doble ingreso. Ese impacto equivaldría a lo mucho para el 71% de las personas en prejubilación y aproximadamente 3 de cada 4 actualmente jubiladas. Eso podría significar grandes problemas para la próxima generación de jubilados que cuentan con el Seguro Social para aliviar sus cargas financieras. Usando la cifra de $1,940, que es el monto promedio de un alquiler, por ejemplo, en Chicago, esos $17,000 o más que estaríamos viendo o estaríamos recibiendo hasta el año 2033, representa el equivalente a 9 meses de pagos a los precios actuales. Sin embargo, los jubilados y aquellos que están a punto de unirse, pues pueden hacer mucho más para compensar cualquier recorte que pueda ocurrir. Suponiendo que la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos no logren abordar el problema de la financiación del Seguro Social, un escenario difícilmente descabellado, pues en estos días que vemos mucho estancamiento y disputas. Vamos a mostrarle 3 maneras de poder evitar cualquier posible crisis de liquidez. El primero de todos, invierta en un fondo indexado. Inversores multimillonarios como Warren Buffett, el cual, por si acaso, tiene 93 años, ha dicho sobre estos fondos indexados que serán parte de su plan de inversión
por parte de la esposa sobre su fallecimiento. En una carta del año 2013 a los accionistas de Berkshire Hathaway, afirmó que al administrador no podría ser más simple. Coloque el 10% del efectivo en bonos gubernamentales a corto plazo y el 90% en bonos de muy bajo costo, fondo indexado SP500. Tal y como su nombre lo indica, estos fondos siguen el movimiento de un mercado e invierten colectivamente en todas las acciones que contiene este índice. Consejo número 2. Reduzcan los gastos elevados ahora. Independientemente de a dónde vaya el seguro social, la inflación y el aumento de los gastos podrían reducir sus fondos de jubilación, especialmente si los mercados que alimentan su plan 401k o su cuenta IRA se estancan. Piense lo siguiente: ¿es hora de reducir el tamaño de una casa vacía o costosa? ¿Es hora de reubicarse en una área donde el costo de vida y los impuestos sean más baratos? Vivimos en una sociedad consumista y a cada paso vas a encontrar mensajes y presiones sutiles para que gastes tu dinero en cosas que tal vez no necesitas o que no necesariamente quieres. Consejo número 3. Aprovecha las fuentes de ingresos ocultas. Y es que no tienes que asumir un segundo trabajo para desbloquear ingresos de recursos que ya tienes. Puedes alquilar un garaje, una plaza de aparcamiento o simplemente una habitación adicional. Esto sin duda alguna puede marcar una gran diferencia a la hora de ver los resultados. Y es que el seguro social sin duda alguna ha sido la columna vertebral del sistema de jubilación estadounidense desde que se convirtió en ley en el año 1935. Pero por muy importante que haya sido la seguridad social, para la seguridad financiera estadounidense, nunca tuvo la intención de ser la única fuente de ingresos para los jubilados. Desafortunadamente, entre los estadounidenses de edad avanzada, el 12% de hombres y el 15% de las mujeres dependen del seguro social hasta para más de un 90% de sus ingresos en total. Pero aún así, tal y como está configurado actualmente, la seguridad social se dirige a recortes potencialmente grandes en tan solo 9 años sin intervención. Para quienes dependen, incluso en parte del seguro social, esta sin duda alguna es una noticia desconcertante. Y es que los estudios recientes muestran que casi un tercio de los estadounidenses encuestados afirman que no están preparados para afrontar posibles recortes a los beneficios del seguro social. Por ello esperamos que estos consejos que te hemos dado el día de hoy te sirvan no solo para que tengas una jubilación más tranquila, sino que para que estés preparado ante cualquier situación que se pueda dar con el seguro social.